Para poder entender un poquito lo que es manejo de inmunosuprimidos, un poquito se debe entender lo que es la inmunidad, ¿no? Porque en el caso de ellos es importante. Vamos a hablar un poquito así bien, bien someramente de eso. ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucho. Sí, Ah, doctor. ya, gracias. Sí, Disculpa. doctor. Ujú. Sí, puede pasar al respecto, por favor. Ok. Sí, solo que ¿dónde está? Ahí. Un momentito. Ok. Mm. No, no me dice que tengo- Mm. No le envío entonces. No, este no es. Estamos demorando por eso, nada más. Ah, No, es que esa cosa tan. No, se me hace todo un mundo a mí hacer estas cosas. Te lo paso después, porque si no voy a estar en este plan para pasarte las láminas en eso. ok, ok, ya está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, Peña, Peña. Ujú. Ya, vamos a empezar. Vamos a tratar de terminar esta parte de infecciosas. Es, a ver, ya está. Cámara, listo. A ver, miren, dentro de las enfermedades infecciosas, cuando yo conversamos en las primeras clases, cuando nos conocimos, hablábamos sobre todo el espectro de especialidad, de subespecialidades que pueden existir, ¿no?
Entonces, la especialidad madre es la medicina interna. Las siguientes son las subespecialidades, entre comillas, subespecialidades, que viene a ser cardiología, neumología, infectología, ¿no? Clínica, ¿no? Pero dentro de las especialidades, por ejemplo, en cardio, tienes hemodinamia, todo lo que hace cateterismo cardíaco, ¿no? Tienes también electrofiografía, electrofisiología, todo lo que hace, por ejemplo, marcapasos, ablaciones, ¿no? Todo lo que ve el sistema eléctrico. Y luego, en el lado de, por ejemplo, enfermedades infecciosas, tenemos infectología general, ¿no? Que es lo que yo hago más que todo. VIH, ya cada vez ya no hay especializados en VIH como antes había, porque ya como la infección está controlada, ya no hay tanto interés en su especializarse en VIH, pero existía. Medicina tropical siempre existe. Medicina del viajero, tiene que ver mucho con tropicales, ¿no? Y en todo caso con medicina geográfica, como dicen algunos. Eh, y hay un punto muy importante que son, puedes denominar de dos formas, ¿no? Hay grupos de infección y cáncer, hay grupos de infección no VIH, ¿no? O infección en trasplante. Entonces, hay algunas personas que dividen enfermedades infecciosas en inmunosuprimidos no VIH. Y eso engloba a los cánceres, engloba a los pacientes con trasplante, ¿no? O pacientes con tratamiento biológico, ahora último que se está tocando. Entonces, el tema es exageradamente amplio, ¿no? Dentro de todos ellos, lo que hay que entender es de que para entender un poquito ese aspecto es tratar de entender la inmunidad del cuerpo, porque muchas cosas fisiopatológicas están relacionadas a la inmunidad, a la respuesta inmune como tal. Entonces, buenas tardes. Ya. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. El doctor Velarde, ¿no? Que es quien hacía la clase antes. Esta clase, por ejemplo, en su momento, cuando teníamos más chance, ¿no? La facultad nos daba, permitía que haya médicos, más infectólogos, ¿no? Que puedan dictar. Ahí está el doctor Velarde, que trabaja en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un hospital que se llama el MD Anderson, que es específicamente de cáncer. Entonces ahí hay bastante su especialización en infecciones y cáncer, ¿no? Casi todos los que quieren hacer cáncer e infectología van ahí a rotar, ¿ya? Entonces, dentro de los agentes infecciosos que tenemos, conocemos las bacterias, virus, parásitos, micobacterias como tuberculosis y los hongos. Básicamente, son cuatro agrupaciones que hay que tener en cuenta, pero cada uno de ellos provoca un comportamiento diferente en tu inmunidad. No todas las bacterias tienen un comportamiento similar, cada una tiene un comportamiento diferente. Entonces, muchas veces tenemos que ver que el cuerpo se defiende y genera sus propias estrategias, ¿no? Si, por ejemplo, el germen es intracelular o el germen es extracelular, va a depender mucho cuál va a ser la estrategia. Si es intracelular, generalmente lo que media es la inmunidad celular, ¿no? TH1, por ejemplo, para tuberculosis, que es un buen ejemplo de germen intracelular, al igual que los virus, que son todos intracelulares. Pero también podemos tener, por ejemplo, gérmenes que no estrictamente tienen que ver con inmunidad celular, ¿no? Sino extracelular, ¿no? Por ejemplo, las E. coli, las Klebsielas, los estafilococos son más celulares y ahí, por ejemplo, no entra a tallar los linfocitos, sino que entra a tallar son los segmentados o neutrófilos. Entonces, la relación entre los microorganismos y los hospederos, ¿no? Ha ido avanzando en el tiempo, evolucionando y madurando. Actualmente, se conoce cada vez más cómo es el comportamiento de la inmunidad frente a los gérmenes, ¿no? Eso ha ido viéndose en el tiempo, ¿no? Entonces, debe existir una simbiosis, ¿no? Un equilibrio entre los microorganismos y la inmunidad del huésped, o en este caso de los seres humanos, ¿no?
para poder en ambas partes subsistir, porque si no, una de ellas ataca a la otra. Pero lógicamente nosotros dentro de el cuidado del ser humano, ¿no? De lo que tratamos es que si existe un patógeno o existe un microorganismo que se convierte en patógeno, tratar de controlarlo, ¿no? Y posteriormente que su inmunidad logre el éxito que debe, ¿no? Para que no el paciente sufra una infección como tal, ¿no? Entonces, un equilibrio entre la defensa del hospedero, del ser humano, con la capacidad de los microorganismos de evadir o resistir la respuesta inmune. Estos dos conceptos es importante, la evasión y la resistencia a la respuesta inmune del huésped. Entonces, los microorganismos van a tratar de ingresar al cuerpo, pero el sistema inmune lo va a evitar. Desde un sistema inmune estrictamente de barrera, como puede ser la piel, las mucosas indemnes, hasta algo más complejo como es la inmunidad adaptativa, ¿no? Que es la que tiene que ver con un cierto recuerdo inmunológico previo para poder, para poder generar anticuerpos, ¿no? De memoria, como dicen, ¿no? Una célula de memoria también. Entonces, eh, dentro de la patogénesis de las enfermedades infecciosas, lo que hay que tener en cuenta es el ingreso del germen al sistema o al ser humano. Y puede haber muchas vías o rutas de ingreso, ¿no? Como ya hemos conversado. Miren, desde la propia conjuntiva hasta lo más complejo que puede ingresar a nivel de la cavidad oral, de trato respiratorio, a nivel del ano, ¿no? Lo que fuere. El punto es que una vez que el germen ingresa, una vez que el germen ingresa, alterando en todo caso la piel y mucosas, el paciente puede sufrir una infección cuando el germen. Es un mecanismo como tal, porque también lo otro es que exista un grado de traslocación, ¿no? Bacteriana del intestino, de otras áreas, ¿no? Y luego llegar al tono sanguíneo. En este caso, ¿cómo podemos establecer una infección de mucosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes establecer un foco en las mucosas? Secreciones mucosas, factores químicos, ¿no? Factores físicos, ¿no? La flora normal que puede verse patógena, la disminución de la IgA secretora. Todos ellos contribuyen que algunos patógenos a nivel de mucosas o a nivel de piel, ¿no? Pueden desarrollarse desde el punto de vista que estos mecanismos que estamos mencionando acá protegen en todo caso a las bacterias, ¿no? O a los eh, seres humanos y las bacterias. ¿Ok? Este cuadro ya lo conocen, el de inmunidad innata y inmunidad adaptativa, lo vimos en la primera clase e incluso en las clases que tuvimos de microbiología, creo que también hemos tenido, no me acuerdo bien si hemos llevado con ustedes. Eh, entonces, como les había mencionado, la inmunidad innata, ¿no? ¿No? Aquella que ya está preestablecida y sobre todo está liderada por los polimorfonucleares que son los neutrófilos. Ellas responden muy bien a bacterias extracelulares y a hongos. O sea, ellos colaboran con eso. Por otro lado, el inmunidad humoral es sobre todo basado en anticuerpos, tiene que haber linfocitos B, ¿no? Y generalmente son los gérmenes encapsulados. Ustedes saben que los encapsulados son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, ¿no? Y Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y otro encapsulado, se me fue la cabeza encapsulado. Um, Streptococcus, Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, ¿ya? Y estos son los tres más clásicos representantes de los capsulados.
¿Por qué motivo es importante entender esto? Porque si no tenemos una buena inmunidad humoral, o en su efecto el vaso, que es el que se encarga en todo caso, ¿no?, de la filtración de las bacterias a nivel de la porta, ese, ese vaso aumenta de volumen, ¿no? Y no va a capturar las bacterias que no están opsonizadas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el concepto de opsonización? ¿Qué me puede decir? ¿Ya? Entonces, ellos son los encapsulados. Dentro de la inmunidad moral, el mejor representante, ¿cuál es? La tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos al staph, strep, algunos streps, también tenemos a enterobacterias, ¿no? Como son el Fabry, por ejemplo. Enterobacterias, ¿no? Entonces, estos de acá son extracelulares y son más rápidos que estos de acá, que perdón, los gérmenes, estos son perdón, acá hay una confusión, ¿ya? Intracelular, como la TB, ¿no? Estos son más rápidos, estos son más lentos. Estos de acá también son rápidos, ¿por qué? Porque la persona no, una vez que opsonizó, desafortunadamente el vaso no logra capturarlos porque no están opsonizados. Nuevamente, ¿alguien puede decir qué significa opsonización? Marcar, Marcar. ¿Qué significa opsonización? marcar, señalar. ¿Ya? Pero ¿cómo es que se da el proceso de opsonización? ¿O qué cosa Por entiende? medio del complemento. ¿Cómo? Por medio del complemento. No, 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 el complemento es después. Anticuerpos Ah, anticuerpos, ¿qué cosa pasa? se ponen en su superficie y es como la señal para que lo ataquen. Ya. El, opsonización es lo que dijo el doctor. Los anticuerpos, la fracción FC se coloca sobre la superficie y queda como unas colitas la fracción FAB, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que el vaso, para que pueda capturar y discernir a estas bacterias que han sido opsonizadas, o sea, tiene que estar ozonizada, si no, no va a poder capturarlo. Entonces, el vaso que se encarga de filtrar este tipo de bacterias lo va a dejar pasar. Y lo más probable es que haya bacteremia. Entonces, cuando los pacientes están esplenectomizados, tienen más riesgo de bacteremia de quién? De Strepto, de Hemophilus y de Neisseria meningitis. Lo más común es que son encapsulados. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes observan, ¿no? ¿Cuáles son las células que más predominan por el tipo de inmunidad? Y como se dan cuenta, la adaptativa, que es la más de inmunidad celular, tienen que ver los linfocitos y los monocitos, ¿no? Los monocitos o células plasmáticas son sobre todo para inmunidad. ¿De qué tipo? Los monocitos o células plasmáticas, ¿para quién son más frecuentes? O mejor dicho, las células plasmáticas, mejor dicho. Las células plasmáticas, ¿no? Las células B son sobre todo para anticuerpos. Mientras que el restante, las células T son para inmunidad celular, estrictamente, ¿no? ¿Ok? El resto de células tiene que ver más con inmunidad innata, como lo pensamos. Ya. Entonces, hay una serie de células que tenemos que tener en cuenta, que son, por ejemplo, células stem cell, la- las células madres, las células mieloide, las células erocíticas y las células linfoides. Tienen una serie de marcadores de superficie, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, las stem cells están en médula ósea. Usted sabe que las células madre generalmente no son obtenidas en sangre periférica. Se prefiere, en todo caso, de punción de médula ósea. Ese es el lugar más idóneo para células madre. En sangre también, pero no es tanta cantidad, ¿no?, de células que puede existir. La célula mieloide, ¿no?, la podemos encontrar sobre todo a nivel de la sangre, en tejidos también, sobre todo puedes encontrar en ganglios linfáticos. Los granulocitos, sobre todo en sangre, ¿no? En muestra de sangre y ya está. Y en el caso de linfocitos, ¿no? Tenemos el T y el B.
Generalmente estos están ubicados a nivel de la médula ósea también, pero también a nivel del timo y de los ganglios linfáticos. Ahí es donde están generalmente ellos, ¿no? Estos linfocitos sobre todo funcionan sobre todo cuando va a haber una acción importante. ¿Cuándo es que se activan los linfocitos? A ver, o con qué mecanismo se activan. A ver, ¿mm? Con la presentación de antígenos, ¿se acuerdan? Creo que ya. Esta es una gráfica, después lo revisan, es para ver cómo se diferencian las células hematopoyéticas en el proceso, ¿no? La distribución de las células hematopoyéticas a nivel de la sangre, ¿no? Los stem cells son el 1%, mayoritariamente son células inmaduras, ¿no? Células rojas, ¿no? Y granulocitos. Ahora, ¿por qué motivo serán más frecuentes los granulocitos? Porque de por sí siempre están a la vanguardia y a la espera de una acción posterior. O sea, muchas veces los pacientes pueden estar supuestamente infectados, ¿no? ¿No? Y generalmente tenemos más predominancia de células granulocíticas. Inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata generalmente es la que ya está preestablecida, ahí de forma, no digo poco coordinada, pero en todo caso bastante dirigida. Los neutrófilos son los que defienden, defienden al paciente, al ser humano como tal, de forma inmediata. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas bacterias extracelulares no van a generar inmediatamente o en el tiempo algún tipo de inmunidad adaptativa, ¿no? Por lo pronto. Pero estas celulares sí pueden comportarse de forma agresiva en corto tiempo y dependemos en todo caso de la respuesta de los neutrófilos. Acá hay un punto importante. Los neutrófilos no son todos los que están en inmunidad innata, ¿ya? Ahí tenemos células NK, podemos también tener algunas células, algunas, no anticuerpos, pero digamos, algunos mecanismos de complemento. Mientras que la inmunidad adaptativa, que generalmente obedece a dos vías, de linfocitos T y linfocitos B, sí existe una memoria inmunológica. Por ejemplo, el mejor ejemplo de todo esto es el COVID. Fue un germen, si bien es cierto, pertenece a los coronavirus que esos tienen años descubiertos, pero el cuerpo el cuerpo humano no entendía o no conocía acerca del COVID. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que la inmunidad adaptativa por células B genera anticuerpos y la inmunidad adaptativa de linfocitos T, ¿no? Logra activar otras anticuerpos. Ese es el mecanismo. Acá un resumen sobre las características de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como tal. Y una cosa de la inmunidad adaptativa que tienen que entender, que yo imagino que ustedes lo tienen más fresco que yo, es este concepto de la memoria inmunológica. Un momentito, por favor.
Doctor, su micro está apagado. Ah, no, un momento, es que me han llamado por un problema en el hospital. Ahorita termino, ¿ya? Perdón, disculpen, me estaban preguntando un problema con un paciente. Entonces, ahí están en resumen sobre las dos vías, pero acá importante es verlo en la memoria inmunológica y la amplificación de la respuesta. La amplificación de respuesta va a ser más que todo predominante por el primer mecanismo es la presentación de los antígenos. En cambio, la inmunológica es lo que se queda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas que han tenido COVID, ¿no? O han sido estimulados con vacuna, generan una memoria inmunológica y eso es con el CD R045. Esa es las células T de memoria, que para próximos eventos o para próximos cuadros o exposiciones al mismo germen, tu cuerpo ya está, por así decirlo, reconoce ese germen y sabe cómo tiene que actuar. Me dejo entender, es mucho más rápido. Cuando existió el COVID, en ningún cuerpo, bueno, nadie sabía sobre esa enfermedad y, no, y la propia inmunidad no tenía conocimiento de esta. Por lo tanto, no había memoria inmunológica y por lo tanto no podría haber una gran amplificación, ¿no? Nos basamos más sobre inmunidad innata, matar lo que fuere, lo que fuere, lo que fuera, hasta donde fuere, ¿no? Y en el camino se podría ir generando la inmunidad adaptativa. Esto lo que ha provocado, ¿no? Lo que ha provocado es que, en este caso, por medio de las vacunas, se logre tener inmunidad adaptativa, ¿no? Y ustedes han visto ahora que muchas personas se infectan de COVID y no, SARS-CoV-2 y al final no desarrollan mucha sintomatología. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de la población ha sido vacunada o ha tenido más de 2 o 3 infecciones de SARS-CoV-2, ¿no? Esto no exime que, a pesar de que tengas células de memoria, tú puedas desarrollar la enfermedad severa. Eso va a ser en función de tu inmunidad, por ejemplo, ¿no? Tienes un cáncer o tienes algún tratamiento como quimioterapia, vas a poder, lamentablemente, disminuir tu inmunidad adaptativa, tus anticuerpos, y podrías desarrollar la enfermedad de forma severa, a pesar de que te has estimulado por vacuna o por infecciones previas. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden, si existe un germen nuevo, desafortunadamente la inmunidad celular o inmunidad adaptativa está, por así decirlo, desconocida, ¿no? Y no tenemos células de memoria para que pueda responder porque nunca ha sido expuesto a ese germen. ¿Ya? Listo. ¿No? Eso es más de lo mismo. Y el tiempo, en todo caso, para que se genere esta inmunidad adaptativa, ¿no? O una respuesta, ¿no? Y respuesta adaptativa con memoria va a pasar un tiempo prudencial, ¿no? Dependiendo del ciclo de la enfermedad o del ciclo de la infección. Eh, entonces, en el momento que se establece la infección, lo más frecuente es que tengamos inmunidad innata. Acá, ¿ya? Y restante después se generan los siguientes pasos que son de inmunidad adaptativa, la respuesta de inmunidad adaptativa para futuros eventos y lo que es la memoria, ¿no? Para futuros eventos también.
Ah, y como le decía a usted, ¿no? Mucho de la inmunidad, inmunidad adaptativa, en este caso mediado por células T, tiene que ver con la presentación de antígenos, con la famosa APC, ¿no? La famosa APC. Eh, entonces, ¿cuál es el chiste acá? Es que la idea es tratar de distinguir, ¿no? Al microorganismo que está agrediendo a la persona. Entonces, puede existir, puede existir eh, algún mecanismo como tal por parte de inmunidad innata para poder solamente atacar a aquellos patógenos, ¿no? Sí, ¿no? Eso puede darse, ¿no? Por medio de que se tiene receptores, ¿no? Y identifica algunas moléculas importantes. Por ejemplo, algunas bacterias tienen pili, ¿no? El pili. Ahí, por ejemplo, atacan, ¿no? Tienen antígeno O, ¿no? Entonces, o polisacárido O, perdón. Ahí lo ataca. O sea, algunos antígenos ya de por sí son reconocidos como antígenos patogénicos, por así decirlo. Y en el caso de la adaptativa, eso sí genera algo más selectivo a determinadas bacterias. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ah, por ejemplo, el hecho de que ingrese ahora un SARS-CoV-2 a una persona, el cuerpo ya reconoce eso, sabe que es un SARS-CoV-2 y sabe qué anticuerpo usar, qué células de células B va a utilizar, ¿no? Qué anticuerpos se va a liberar, ¿no? Entonces, sí existe esa particularidad como tal cuando hablamos de sistema adaptativo, mientras que en el sistema innato es un poco más global, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, simplemente el reconocimiento en todo caso, ¿no? De determinados receptores, ¿no? Y estos a la larga activan a los neutrófilos y los neutrófilos son ellos mismos y así también con los macrófagos atacan al microorganismo, ¿no? Así de sencillo. Es alguna acción directa, ¿no? Por parte de la inmunidad innata, ¿no? Pero ya les dije, tiene que tener algunos antígenos, algunas partes que son casi de global detección, ¿no? Entonces, lo que vienen a ser las moléculas, ah, los patrones moleculares asociados al patógeno, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la inmunidad innata, ¿no? Estos son patrimonios de los patógenos, pero no de sus huéspedes. Son esenciales para la sobrevida o la patogenicidad del microorganismo, algunas partículas como tal, ¿no? Por eso le decía los liposacáridos, los peptidoglicanos, ¿no? El ácido lipteicoico, ¿no? Estas estructuras que ustedes ven acá son estructuras estrictamente de los microorganismos, pero que no tienen ninguna identificación similar en el caso del ser humano. Es decir, ustedes no van a encontrar estructuras de este tipo, ¿no? A nivel del ser humano. Esto sí lo vas a encontrar en una bacteria, en un virus, y esto podría ser, ¿no? Una molécula asociada a patógeno, para que pueda trabajar como tal la inmunidad innata mediada por neutrófilos, porque estas no son tan selectivas. Ellos si encuentran un lipopolisacárido lo matan, indistintamente de qué bacteria sea, ¿no? Los Toll-like receptor, que habíamos alguna vez conversado cuando estábamos en la clase de microbiología, hay estructuras Toll-like receptor transmembrana, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ahí cuáles son estrictamente las especies que puedas mediar, ¿no? Como las bacterias, los hongos, los virus, bacterias gram negativas, ¿no?
con sus ligandos como oligopolisacáridos, ¿no? La flagelina, ¿no? El lipopéptido, ¿no? Como tal. De igual forma tenemos algunas estructuras intracelulares como tal, los no like receptor o los like licasas, ¿no? También, ¿no? Y estos obedecen a bacterias, ¿no? A virus. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué patógeno tenemos, si es una bacteria gram positiva o gram negativas, ellas, ellas van a estimular a los Toll-like receptors, ¿no? Y lógicamente después y ser reconocidas como tal. ¿Para qué? Para que sean atacadas por la inmunidad innata mediada por neutrófilos, ¿no? Lo mismo sucede con los hongos y los protozoarios. Recuerden que incluso la inmunidad innata tiene mucho que ver con quién, con los hongos, ¿no? Por ese motivo es, por ejemplo, cuando hay quimioterapia, la quimioterapia actualmente se emplea todavía, ya cada vez menos, pero cuando hay quimioterapia se disminuye la cantidad de qué? De neutrófilos. Entonces hay una condición que se llama neutropenia. Y esos pacientes pueden desarrollar fácilmente bacteremias por gram positivos o negativos o de hongos, ¿no? O sea, desarrollar infecciones invasivas por hongos. Dentro de la activación de células de inmunidad innata, ¿no? Tenemos una serie de moléculas, como se había mencionado, eh, luego de la estimulación, lo que va a haber es la producción de citoquinas, la fagocitosis y la citotoxicidad como tal, ¿no? Esto cuando se estimula en todo caso a un neutrófilo o a un macrófago. Entiéndase que la célula representante de la inmunidad innata es un neutrófilo, no es un macrófago. Me acuerdo mucho que esa discusión existía antes y el Guyton, no sé si escuchó ese libro, que es bien grande, hablaba sobre la participación de los macrófagos. En ese entonces, yo ya le digo hace casi cerca de 30 años, cuando hice empecé la facultad de medicina, ¿no? Eh, Eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Actualmente se tiene ya reconocido que el protagónico representante de la inmunidad innata son los neutrófilos. Entonces, eh, los patrones de inmunidad innata, ¿no? y de inmunidad adaptativa. Como se dan cuenta, los tipos de inmunidad innata versus la adaptativa son mucho más específicos, mucho más variados, ¿no? Comparado con la inmunidad adaptativa, ¿no? Puede existir una gran cantidad de receptores comparada con la adaptativa, que solamente tiene como un esquema ya preestablecido de aquellas estructuras que no sean similares a la de tus tejidos. Ese es el concepto, ¿no? Porque si no, al final atacaría muchas veces a nuestro propio cuerpo. La inmunidad innata no debería tener esa confusión. Esa confusión sí puede ocurrir en caso de la inmunidad adaptativa, ¿no? Por ese motivo es que podemos tener, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Que se van desarrollando en el tiempo. Ahí está. El mejor ejemplo es este cuadrito, ¿no? Donde ves el menú de la inmunidad adaptativa es muy pequeño, mientras que el menú de la inmunidad, perdón, innata está muy pequeño y la adaptativa es más grande, más variado, más específico. ¿Ok? Ujú. Y para hablar sobre el concepto de memoria y sobre todo de amplificación, ¿no? Es muy simple, ¿no? Al primer estímulo es un estímulo, mire cómo va viendo en el tiempo, cómo va creciendo la respuesta inmune. Y en todo caso se va amplificando y eso mediado por las células de memoria que pueden existir luego de la exposición que se da. Entonces, en el caso, por ejemplo, de SARS-CoV-2, donde no existía un primer caso como tal, es entendible que no se tenga memoria y por lo tanto podría ser severo. La inmunidad innata no era suficiente para poder controlar ese tipo de infección. La inmunidad innata también puede ser medida por natural killers, ¿no? Que son células que asesinas, ¿no? Por naturaleza, por así decirlo, que no tienen mucha mediación, ¿no? Solamente se median por el tipo de complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 y, ¿no? Atacan y matan, así de simple, ¿no? Matan.
¿no? El complemento, ¿no? Ya saben las vías del complemento, ¿no? Al final, lo que llegas es una etapa de opsonización y fagocitosis, ¿no? Eh, como tal, ¿no? La vía alterna, la vía clásica y la vía de lectina. Y al final todos terminan en ¿no? En la etapa final que es el complejo de ataque de membrana, ¿no? Al final todos acaban en eso, sea por cualquiera de las tres vías, ¿no? Es inespecífica, innata y específica adaptativa. Ah, los macrófagos también son protagónicos en inmunidad innata y sobre todo habría que conocerlos en función de las ubicaciones, ¿no? Uno de los que siempre a mí me llama la atención es este de acá, ¿no? Cómo se comporta unas células de Kupffer, ¿no? A nivel del hígado, que son macrófagos al final, ¿no? Em, o las macrófagos alveolares a nivel de pulmón, las microglia en el esternón central. Los macrófagos están en todas partes, ¿no? Algunas personas en el pasado le decían los barrenderos, Scambinder, pero realmente no, su función es mucho mayor. No solamente recogen, ¿no? los desechos ¿no? sino que tienen una particularidad muy importante que se ve en la tuberculosis, que es por medio de unos no fagosomas, por así decirlo, hacen que los bacilos se queden dormidos, ¿no? Utilizando en todo caso los granulomas como tal, pero también dentro de los macrófagos, ¿no? Pueden estar ahí quiescentes, ¿no? Quiescentes por un buen tiempo. Pero los macrófagos tienen una función muy interesante, no solamente de fagocitar y comer, ¿no? y destruir, sino también de albergar y detener, ¿no? en estado quiescente algunas bacterias. Un ejemplo, la tuberculosis, ¿no? El sistema adaptativo, ¿no? está mediado por dos, que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no? Dentro de la inmunidad de tipo, ¿no? Eh, eh, ce- eh, y adaptativa, hay que pensar en dos tipos de células, ¿no? Las células linfocitos tipo B y los linfocitos tipo T, ¿no? ¿No? Entonces tenemos células B, células dendríticas, macrófagos. Las células dendríticas se van haciendo helpers, ¿no? Células T helper, ¿no? Y al final lo que queremos lograr, ¿no? es, ya que la célula T helper ha sido sensibilizada, ¿no? haya la activación y la síntesis de citoquinas. La activación celular con la eliminación de citoquinas, ¿no? que puedan mediar o amplificar la respuesta inmune. Entonces, eh, un, un nódulo linfático, ¿no? O un área de células T, ¿no? Del vaso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede estar activado, ¿no? En este caso por células T, ¿no? O sea, mediado por células T, ¿no? Acá están las series mieloides, ¿no? Las células dendríticas, ¿no? Células mieloides, hay las células linfoides, ¿no? Y en el caso de las células mieloides, lo que vamos a tener al final son las células dendríticas, las células de Langas, y a nivel de las células linfoides, las células dendríticas plasmocitoides, ¿no? Esto sobre todo se ve en la vía de tejidos periféricos como tal, ¿no? Las células dendríticas foliculares, ¿no? se ven a nivel del mesénquima, del ganglio, ¿no? La presentan órganos linfáticos secundarios, baja actividad endocítica, no activan a células T vírgenes, mantenimiento de la inmunidad o la memoria inmunológica.
Las células dendríticas plasmocitoides, ¿no? Generalmente pueden estar ubicados a nivel de la sangre periférica, ¿no? Baja actividad endocítica, ¿no? No se activarían células T vírgenes, importantes en respuesta frente a virus y de productores de interferones tipo 1. La unión del nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es importante tener en cuenta, ¿no? El reconocimiento de patógenos, procesamiento de antígenos y la presentación de antígenos a las células T. Esto pues, pudiera sonar que es por separado como tal, pero todo está fríamente calculado, ¿no? La idea es que los antígenos podrían estar en la superficie o intracelularmente. Independientemente de eso, la cosa es que coja un antígeno y estos ya sean llevados a las células T, ¿no? Para poder hacer la presentación de antígeno, tenemos que entender un poquito lo que viene a ser el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Recuerdan ustedes eso? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es el que generalmente tiene casi todas las células. No hay mucha diferencia como tal, ¿no? Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad 2 tiene que ver con las células presentadoras de antígeno, ¿no? Ok. Y la de tipo 3, sobre todo secretadas con función inmunitaria, ¿no? Tiene que verse con el C4, C2, C4 es factor B del complemento, las citoquinas y los factores tumorales, ¿no? Entonces, casi todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Ya. Las inmunidades adquiridas humorales y celulares, como ustedes aprecian en la figura, los microorganismos, ¿cuáles son los que responden? Ya habíamos hablado, linfocitos B para anticuerpos, o sea, humoral, linfocitos T para el caso de inmunidad humoral, ¿no? No, pero inmunidad celular, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, en el caso de inmunidad humoral, bloquear las infecciones y eliminar microorganismos extracelulares. En el caso de inmunidad innata, activar macrófagos, eliminar eh, ¿no? Matar células infectadas eh, y eliminar el reservorio de infecciones. Eso, ¿no? Sobre todo para inmunidad T citotóxico, ¿no? Mientras que en el caso de inmunidad B mediado por linfocitos T helper es diferente. Tenemos T helper 1 y T helper 2, ¿no? Inmunidad adaptativa y ya está. Entonces, dentro de lo que viene a ser la inmunidad humoral, importantes son los plasmocitos, ¿no? Las células B se transforman en plasmocitos, mientras que las células T no es que se transformen en uno u otro, simplemente que empiezan a hacer amplificación de la respuesta, ¿no? Predominantemente por el hecho de tener un comportamiento de células de memoria. Ya es muy, bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí vemos la activación de los macrófagos. En el caso de la línea con linfocitos B, estamos hablando de unión al complemento anticuerpos, ¿no? Idealmente darle chance de que se homologice, no que se opsonice, ¿no? Como tal, ¿no? Y en el caso de neutrófilos, ya lo hemos revisado, ¿no? Es la activación de neutrófilos, ¿no? La cual es el representante mayor de la inmunidad innata. En el caso de eh, de los linfocitos B, de las células TH2, ¿no? TH1, sobre todo acá se está viendo el TH2, tiene que ver mucho con algunas interleuquinas, ¿no? La 4, la 5,
la interleuquina 10, ¿no? Para que puedan activar en este caso lo más importante para ellos, y cuál es el eosinófilo, ¿ok? Ok, ok. Las células APC, ¿no? Hacen la presentación a las células TH1, TH2 o las células T regulatorias, ¿no? Y posteriormente se estimula más células TH1, ¿no? En función de este mecanismo y esto se va amplificando. En el caso del TH2 es muy similar, por medio de interleuquina 45 se estimula mucho más T-helper tipo 2, ¿no? Y eso normal, ¿no? En las células regulatorias es importante entender una vía que se llama TH17, receptor de interleuquina 23, que generalmente se tiende a asociar a infecciones fúngicas y algunas infecciones extracelulares, no masa intracelular, ¿no? En este caso el TH17, ¿no? Incrementa ¿no? Perdón, disminuye la autoinmunidad, la autoinmunidad. Ya. En el caso de los linfocitos B, ¿no? Eh, hay, in- hay el estímulo por parte de un antígeno y luego ese antígeno, ¿no? Es presentado a las células T. Los linfocitos también pueden tener esa función como tal. Ujú. Ya. En caso de las T-helper, ¿no? Como ustedes ven, al final vamos a terminar en la activación de los linfocitos B y ellos al final terminan en la generación de las inmunoglobulinas, ¿no? Como parte del estudio, generalmente cuando ustedes... A ver, una pregunta suelta. ¿Qué harían ustedes para evaluar el estado inmune de una persona? Ahora que estamos hablando un poco de esto. ¿Qué medirían? ¿Qué les gustaría saber? El nivel CD4. CD4 como tal, ya. ¿Qué más? CD8 Conteo podría ser. celular en general. El conteo celular general lo tienes en los hemogramas y eso no te Claro. especifica, ¿entiendes? Mm, O sea, pero sí te da una idea, ¿no? Claro, tiene linfopenia, algo está pasando, pero si no lo tuviera, no tienes un diferencial. Ahí sí es importante lo que dice el colega, el doctor. Célula CD4, célula CD8. Eso se puede medir, sí se mide. Y ahí mismo también te mide CD3, que es al final los CD3 son los linfocitos. En el caso de la inmunidad humoral, esto, medí la IgM, la IgG, la IgA y la IgE. Entonces, un primer screening cuando tenemos sospecha de inmunosupresión en un paciente, por X motivo que sea, puede haber recibido quimio hace un año, un medicamento de quimio. Yo siempre tomo cuando tengo esa duda de si estás o no inmunosuprimido, porque has hecho esta infección. Si el paciente accede, lo que yo hago es tomarle CD4, CD8, CD3, que viene en un solo paquete y tomarle un perfil de inmunoglobulina. Si encuentro alguna alteración ahí, yo lo mando al inmunólogo, porque el inmunólogo lo que tiene que hacer es buscar si existe alguna vía, algún déficit interferón, algún déficit interleuquina, alguna citoquina que no permita que haya, por ejemplo, un buen nivel de IgA, un buen nivel de IG, un buen nivel de IgM, ¿no? Entonces, desafortunadamente la inmunología que en el Perú no hay muy buenos inmunólogos, o mejor dicho, no hay mucho inmunólogo, sí hay buenos inmunólogos, pero eso no nos permite poder trabajar mejor, ¿no? Eh, entonces, al final los anticuerpos aglutinan, los anticuerpos opsonizan, los anticuerpos activan el complemento
¿no? Inflaman, ¿no? Los anticuerpos neutralizan algunas bacterias, algunos virus, ¿no? Y los anticuerpos pueden provocar citotoxicidad, ¿no? Los nitrófilos tienen una gran ventaja, que es el viajar por medio de la quimiotaxis. ¿Recuerdan ustedes que es el mecanismo por el cual se les llama? Porque existen algunos atrayentes o atractantes que hacen que el neutrófilo detecte eso y empieza a caminar literalmente, que es la diaperesis, ¿no? Hacia el área de infección, inflamación, el área de problema. Entonces viaja y ahí hace su función, ¿no? De comenzar a eliminar, controlar a los gérmenes extracelulares que pueden estar metidos, ¿no? Como está visto acá. Dentro de las eh, bacterias, ¿no? Seleccionadas asociadas a evasión de moléculas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay algunas bacterias que tienen algún tipo de evasión, ¿no? Ok, entonces, eh, en el caso de la fagocitosis, ¿no? Hay una serie de moléculas que son, digamos, referenciales para poder entender, ¿no? Cómo es que, ay, acá hay una cosa. Cómo es que puede evadirse la inmunidad por parte de estas bacterias, ¿no? Y pueden evadir varios puntos, ¿no? La fagocitosis, ¿no? El reclutamiento, ¿no? La activación de proteos microbianos, la función de anticuerpos como tal. La evasión de las inmunoglobulinas, ¿no? Las proteasas bacterianas, ¿no? Las glucosilasas bacterianas pueden provocar la evasión. Y eso básicamente, ¿qué cosa es? No permitir la unión de la inmunoglobulina sobre la superficie bacteriana. Eso es eso nada más. Y eso lo puede hacer con determinadas moléculas que tienen superficie que estamos mencionando. Entonces acá están identificadas algunas de las proteínas, ¿no? Que pueden estar dentro o ser parte de esta bacteria. Y estas no permitir en todo caso la unión de la inmunoglobulina a la superficie. Y entonces no tenemos una bacteria que esté opsonizada para que después pueda activar el complemento, ¿no? El patógeno penetra y, ¿no? Ya dentro, ¿no? Hay la generación de enzimas, toxinas y envacinas que constituirían en todo caso, ¿no? Ya con toda la bacteria, los factores de virulencia. Entonces, acá están los famosos factores de virulencia. El pili es uno que yo ya se había mencionado como otro factor de virulencia. La cápsula, la adhesina, ¿no? Algunas exotoxinas, proteínas de superficie. Todas ellas a la larga constituyen a los factores de virulencia. ¿Ya? Secreción de proteínas extracelulares. Yaluro colagenasas, neuraminidasas, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, la estrategia de la bacteria, por ejemplo, acá es alterar la adherencia, alterar la movilidad y la quimiotaxis, la invasión por disparos o cierres, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos de invasión de las bacterias por medio de la evasión de las inmunoglobulinas va a hacer que la infección en todo caso tenga más riesgo de ser exitosa, ¿no?
Otro de los mecanismos, por ejemplo, sobrevivencia celular, ¿no? Movilidad intracelular, ¿no? E- evasión de la respuesta inmune y evasión oncogénica, ¿no? Vamos a ver. No han cerrado la para compartir. Ahora sí, entonces. Ya. Neutropenia. Chicos, una de las cosas que ustedes van a ver en su internado, más que en mi época, son las neutropenias febriles. Normalmente las neutropenias febriles tienen varias etiologías, ¿no? Pueden ser provocadas propiamente por una infección o un cáncer que ingresa a médula ósea, pueden ser provocadas por medicamentos, pero algo bien frecuente aún en nuestro país son las neutropenias originadas, ¿por qué? Por quimioterapia, ¿no? Los pacientes en quimio siempre tienen riesgo de neutropenia. En mi época, me acuerdo que era bien interesante ver cómo trabajaban los oncólogos. Y yo me quedé un poco con eso, pero eso ya es muy antiguo, pero se puede ver todavía. Nosotros veíamos al paciente con cáncer, le daban la quimio y al quinto, tercer, quinto ya estamos tomando hemograma, casi obligatorio. ¿Por qué? Porque al tercer, quinto día luego de la quimio, un porcentaje de pacientes, como un 30-50%, va a haber la caída de neutrófilos, ¿ya? Inevitablemente va a caer los neutrófilos en ese porcentaje de personas. ¿Qué cosas hacían los oncólogos cuando yo era estudiante? Ya había salido las ampollas filgastrin, lo que son los estimulantes de la colonia de granulocitos, ¿no? Entonces, ese medicamento existía, el filgastrin, y como tal, tenía, eh, eh, que ser utilizado, pero desafortunadamente era muy costoso en ese entonces. Luego los oncólogos, al ver de que siempre están cursando con los pacientes con neutropenia, optaron por una cosa muy lógica, ¿no? Que si el paciente va a recibir quimioterapia, se le esté aplicando ya de antemano ya el, que se le esté aplicando ya el filgastrin. Ni bien va a recibir quimio. La cosa es que disminuyas el porcentaje de personas que hagan neutropenia. Sí se ha logrado y es menor porque se usa esa estrategia, pero no exime que no te dé, te puede dar, ¿ya? Entonces, este, ese es el escenario de la neutropenia. Entonces ya han visto que si el paciente está neutropénico, es muy probable que haga infecciones severas de inmunidad innata por los gérmenes extracelulares y los hongos. Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurre una neutropenia, tienen que pensar que esta persona está teniendo un factor por el cual los neutrófilos caigan en corto tiempo, que puede ser la quimio o que puede ser otra enfermedad como tal. Pero si es paciente con cáncer que recién ha comenzado quimio, ustedes tienen que pensar que esa es la causa. Recién comenzó con quimio, ¿no? Que constituye una emergencia oncológica. ¿Por qué motivo? Porque si la mortalidad se incrementa si tú no das la cobertura antibiótica adecuada dentro de las primeras 48 horas. Habiéndole tomado los hemocultivos y examinado todo bien el cuerpo del paciente, tú tienes la obligación de arrancar cobertura antibiótica empírica, ¿no? E incluso cobertura antifúngica empírica. Ya. Entonces, estos pacientes, al tener una disminución de la inmunidad innata, pueden fácilmente desarrollar, ¿qué cosa? Bacteremia. Nuevamente, esto ya lo saben, ¿no?
Creo que no han podido ver las láminas. Ya, ya. Lo mismo, ya. Es una de las complicaciones más temidas, ¿no? Eh, puede causar bastantes comorbilidades, pero también puede causar que modifiques la quimioterapia, ¿no? La mortalidad antes de los antibióticos era 75%. Ahora ha disminuido, pero no deja de ser menos de 5%, es más de 5%. Ese es el problema. Entonces, igual hay que, aunque ha bajado bastante, hay que estar siempre atentos. De lo que antes era 30-50% con quimio y sobre todo en quimio con antibióticos, ahora con la profilaxis durante la quimio, no esperar que bajen los neutrófilos, que todo yo me acuerdo que también esperaba que bajen los neutrófilos, pero no, actualmente eso no se propone. Los pacientes deben conocer, ¿no? eh, en este caso, cuál es su condición clínica previa, ¿no? Si ha recibido quimio, recibió radio o X cosas, ¿no? Entonces, entonces, el riesgo de infección se incrementa cuanto más caen los neutrófilos, ¿no? Entonces, va a ser mayor cuando mucho menos neutrófilos tengas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Va a ser mucho mayor la casuística como tal, ¿no? Tanto de bacteremias como infecciones severas, como cualquier infección como tal, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, ¿no? La quimio, ¿no? Puede provocar neutropenia, ¿no? Y la neutropenia va a haber más riesgo en función del nivel de neutropenia. La definición como tal es la temperatura oral mayor de 38,5 o dos lecturas, ¿no? De mayor de 38 por 2 horas y los neutrófilos menor de 500 o que tenga una tendencia a disminuir. Y es más frecuente en tumores de órgano hematopoyético. Como yo les decía la otra vez, ¿no? Los peores pacientes inmunosuprimidos no VIH que he visto son los pacientes con cáncer hematopoyético que están siendo sometidos a trasplante. Esos pacientes literalmente viven y no tienen inmunidad por un tiempo determinado. ¿Ok? En ellos se ve mucho más las leucemias, los linfomas, ¿no? Personas que tengan, por ejemplo, criterio de trasplante de médula ósea, ¿no? Y que están esperando, ellos son los que tienen más chance de qué? De desarrollar neutropenia. Al igual que también los órganos sólidos, no es que no pase, así sucede también. Ya, bien. Entonces, el coagulasa negativo, ¿no? Las enterobacterias y los genes fermentadores, ¿no? Son digamos, por así decirlo, los más importantes en considerar. Pero los cuadros negativos son los más frecuentes, mientras que los restantes son menos frecuentes. Es una cosa bien curiosa en el caso de la neutropenia febril, ¿no? ¿Hay cepa resistente? También claro que sí. Tenemos una cantidad, como les había mencionado en su momento, tratar de revisar la guía, que eh, está muy, esa fue la palabra. Entonces, hay que entender esto acá como tal, ¿no? O sea, el hecho de cuáles los géneros más frecuentes, ¿no? En estas cortes grandes que se hacen en Estados Unidos.
Los hongos, raramente son causantes de la infección como tal, pero hay que considerarlo en algunas condiciones. Inmunosuprimidos como tal es una de ellas, y personas que hayan sido operados y que hayan perforado o expuesto la víscera hueca, ¿no? Como tal. Uno de los más importantes y más frecuentes es el Aspergillus, ¿ya? Puede causar formas severas de vías respiratorias desde los senos paranasales hasta los pulmones. Lo más clásico de esto es que esto va a ocurrir después de 1 o 2 semanas después de iniciado la neutropenia. Puede ocurrir. Entonces hay que estar atentos con esos pacientes. Y es posible que tenga riesgo cuadro clínico sugerente de hongos, ¿no? El, Hay varios criterios o varios, scores para determinar qué grupos son, qué pacientes son, ah, por así decirlo, que tengan neutropenia. Y para eso, uno de los que más usamos, yo uso este de acá, que es el MASC, ¿no? Que es uno de los más comunes, más conocidos scores para determinar si la persona tiene o no algún tipo de neutropenia, ¿no? Tiene riesgo de neutropenia como tal, ¿no? Y lo otro interesante es si tiene neutropenia, si requiere o no requiere tratamiento, por ejemplo, ¿no? Esos cortes te sirven para eso, menor de 21. Categorización de los pacientes, ¿no? El más que es muy importante para nosotros. En los cuidados paliativos probablemente ustedes no vayan a hacer esos conceptos, pero son aquellas personas que tienes mal pronóstico y sabes que el paciente no. Un momento, por favor. Un momento, un momento. Disculpen. Ok, disculpen, vino mi hermano. Eh, Ya. Entonces, no creo que les vayan a dar conceptos muy profundos de cuidados paliativos. Esto da a aquellas personas que tengan ya mal pronóstico o la enfermedad ya no tenga mayor solución como tal, ¿no? Entonces, en esos pacientes se les da cuidados paliativos como tal también, ¿no? El MASC, ¿no? Cuando hay pacientes con bajo riesgo, cuando tiene más de 21 puntos, y cuando hay riesgo intermedio está entre 9, 19 y 20 puntos, y cuando está riesgo alto es menos de 15 puntos. Muchas veces esto también nos sirve para saber cuándo dar tratamiento domiciliario o hospitalización. Nosotros generalmente cuando estamos en este contexto
podemos dar tratamiento ambulatorio, es decir, esta bacteria, esta neutropenia no merita hospitalización. Cuando estamos en este rango, tenemos que decir al paciente que sí tiene que hospitalizarse y por lo tanto es preferible que el tratamiento sea incluso endovenoso, ¿no? Más de 21 generalmente no está en riesgo y a la persona no le damos tratamiento como tal o podemos darle, pero no es que sea mucho, muy urgente, ¿no? No toda neutropenia de por sí, en el concepto estricto y teórico, hay que tratar, ¿no? Pero ya van a ver ustedes, ¿no? Cuando tengan un neutropénico y que esté manejado por los oncólogos, casi todos le dan antibiótico. Hay algunos neutropénicos que no requieren de antibiótico. Ojo, ojo, ya, ojo, ¿no? Entonces, eso es variable, ¿no? No requieren, ¿por qué? Porque no es solo una neutropenia. Que vaya a tener riesgo, sí, de hacer infección, claro que sí. Pero ahí viene un poquito la discusión con los oncólogos entre infectólogos. Ellos le dan neutropenia a todo el mundo, así no tenga fiebre, no tenga foco, no tenga nada, ¿no? ¿Ya? Puede ser solamente el efecto de la quimioterapia sobre el paciente y que está causando neutropenia, pero no estrictamente que haya presencia de una infección, ¿ya? Entonces, en algunos casos la fiebre puede ser única evidencia de infección subyacente, ¿no? Y a veces no hay fiebre. Y eso es lo que yo le decía a usted, ¿no? Cuando no hay fiebre, no solamente hay que esperar que haya temperatura. Pudiera ser que tenga taquicardia, que tenga hipotermia, deterioro clínico, ¿no? Que haya sudoración, escalofríos, y eso sea realmente la fiebre del paciente. Porque entiendan que esta persona está inmunosuprimida y probablemente no tenga mucha reacción inflamatoria. Sitio de infección, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Y eso yo les voy digamos, acá sí entra un poquito el consejo que les voy a dar. Cuando ustedes tienen un paciente con neutropenia, disculpa. Cuando ustedes tienen un paciente con neutropenia, tienen que entender una cosa. Cuando aparece la fiebre, ¿no? O tienen ya de frente neutropenia febril y les llaman a ustedes, lo examinan desde arriba hasta los dedos del pie. Y lo más interesante de examinarlo bien, hacer todo eso, es la búsqueda de ganglios y el análisis de yo siempre digo así, de los agujeros. ¿Qué cosa es eso? Ver fosas nasales, ver oído, ¿no? Hasta con otoscopio, cavidad oral con las piezas dentarias, ver el pene, ¿no? Ver uretra y ver ano. No hagan tacto rectal, pero sí visualicen el ano si es que hay alguna masa, alguna colección, ¿no? O pregúntenle si es que hay dolor anal al defecar porque sospecha de que hay un absceso. A veces, y no es que sea infrecuente, pero de que tampoco es que sea cada rato, pero puede suceder con cierta frecuencia, es lo siguiente, que el paciente vaya a tener un absceso a nivel anal o perirectal o perianal, ¿no? Y uno no lo detecta porque no lo examinó, número uno. Puede tener una otitis. Recuerden que está con neutropenia, o sea, esta persona puede tener infecciones en cualquier parte. Y por ese motivo, el examen exhaustivo de arriba para abajo es importante. Y lo otro importante es que si ustedes encuentran algún hallazgo, esa área que han encontrado tiene que ser evaluada adecuadamente, tanto clínicamente, con examen físico, con tus aparatitos, como también con imágenes. Entonces, ahí viene esto acaso, ¿no? Ustedes tienen que hacer una tomografía. Si hay lesiones de piel, biopsiarlo. ¿Para qué? Para patología y para microbiología. Cultivo de gérmenes comunes, cultivo de micobacterias y cultivo de hongos, ¿no? Cultivo de todo, ¿no? ¿Ya? De igual forma, por ejemplo, en cavidad oral, ¿no? Si hay alguna colección, una pieza dentaria, tiene que ser visto por un odontólogo, ¿no? Un odontólogo, tiene que ser, traer muestras, todo eso, ¿no? A nivel de tracto respiratorio, una placa de tórax, una tomografía, algunas pruebas moleculares que puedes realizar también. Si tiene dispositivos vasculares, igual, cultivos, ¿no? Sacarle el catéter, todo eso se hace y establecer, o sea, ya no es solamente un examen físico estándar,
sino examen físico y digo, hay acá algo patológico, eso es un check y tienes que hacer la tal prueba, tal prueba, tal prueba. ¿Ya? El tratamiento empírico, 20% de los casos de neutrofilia se asocian a bacteremia, ¿no? O sea, es un buen porcentaje de pacientes que tienen fiebre con temporada febril, quiere decir que hay bacteremia. A pesar de los cultivos post-negativos, el uso de antibiótico es vital, ¿no? Para cubrir posibles infecciones. Es esencial el tratamiento de cobertura con pseudomonas. Es decir, la cobertura empírica para los pacientes que tienen bacteremia o que tienen para neutropenia febril, deberíamos de considerar las pseudomonas como un causante también. O sea, la cobertura no debería tener un antibiótico que no cubra pseudomonas, ¿no? En este caso, pipetazo podría tener, ceftazima podría tener, cefepime podría tener, un carbapenem también podría ser, una quinolona. La cosa es que tenga una cobertura para gram negativos y quinolonas es un punto, ¿no? Ah, entonces, acá, eh, acá una cosa bien interesante es ver en qué momento yo le voy a dar cobertura, por ejemplo, para gram positivos, ¿no? Eso ya es bastante variable, ¿no? Entonces, a veces, pues, acá viene una discusión muy terrible también con los oncólogos. Los oncólogos usan mucho, por ejemplo, meropenem, ¿no? Y le suman vancomicina. Entonces, al final el paciente acaba con con meropenem, ¿no? Y bueno, estás usando vancomicina sin ninguna razón probablemente o sin ningún riesgo. Si existiera riesgo, claro que sí, ¿no? Tiene un catéter, tiene imágenes sugerentes de, por ejemplo, estafilococo, ¿no? El mes pasado le he encontrado una infección por estafilococo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, claro que está. Tiene un soplo, de todas formas, tiene que cubrir gran positivos. Me dejo entender. Entonces, tiene que haber algo más que te condicione que sí. Empíricamente tienes que darle cobertura para gram negativos, porque los gram negativos son la primera causa de sepsis en el mundo. Entonces, por lo tanto, es importante que se le dé esa cobertura. En el caso de los perdón, un metaanálisis, ¿no? La monoterapia puede ser igual de eficaz, ¿no? No se encontró beneficios clínicos de sinergismo in vitro, ¿no? Y la combinación con milocosos sigue siendo, es el único que cubre gérmenes, ¿no? Es un poco inapropiado, ¿no? O sea, ¿no? La monoterapia puede ayudar, ¿no? Darle terapia combinada como tal, salvo que haya riesgos, sí, ¿no? Para cobertura para positivo, como le vuelvo a repetir. Ese es un punto importante, que tenga algún tipo de evidencia para no utilizar tratamientos para gran positivos de en vano, ¿no? La mucositis es importante, ¿no? La vancomicina debería ser dado, ¿no? En pacientes que perfunden, por ejemplo, ¿no? O sea, como que tengan en todo caso cuadro de sepsis como tal, de hecho, también podría ser, ¿no? Ah, entonces, de forma empírica, dar banco no es lo más adecuado. De forma empírica, cubrir gram negativo, sea con un antiseudomónico, es lo más apropiado, ¿no? En el caso oncológicos. Como digo acá, no se recomienda utilizar banco de forma empírica. Esa es la discusión con nuestros amigos los oncólogos, ¿no? Pero sí, en determinadas condiciones, como por ejemplo inestabilidad hemodinámica, una neumonía, ¿no? Radiográficamente evidente. Cultivos de sangre, de hecho, pues que está positivo, de hecho, ¿no? Sospecha de infección de catéter, sí hay que darle cobertura, ¿no? Una infección de partes blandas severa, evidente, claro que sí, ¿no? Una celulitis hay que darle. Que esté colonizado con Staph aureus, ¿no? Sí, pero eso, por ejemplo, va en función de si está colonizado y hace sintomatología sugerente, claro que sí. Y mucositis, ¿no? En alto riesgo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es hospitalización, terapia con antiseudomónicos. Vancomicina, metronidazol, va en función del contexto clínico de cada paciente, los riesgos que pueda tener. No se da a todo el mundo banco. Y se sospecha resistencia inicial, ¿no? ¿No? Si hay sospecha de que el paciente tenga un BLE, que tenga un KPC, que tenga un RCA, que tenga un banco resistente, se le da determinados antibióticos que están mencionados ahí. Tratamiento de anaerobios, ¿no? Como tal, ¿no? La cobertura específica anaerobia de forma empírica no se indica,
¿no? De forma empírica no. Pero sí hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, mucositis necrotizante, en caso de sinusitis, celulitis periodontales, celulitis perirectales, ¿no? Abscesos intraabdominales e infecciones pélvicas. Ahí sí es adecuado que tienes que agregar algún medicamento contra anaerobios, ¿ya? En ese caso sí, ahí es mucho más adecuado, mucho más pertinente, no, no a todos. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Y ahí, si es abdomen, 1000 veces es preferible metronidazol, ¿no? En el ideal, ¿no? Pero también otras opciones. Por ejemplo, piperacillina tazobactam cubre muy bien abdomen. Por eso es que muchos esquemas oncológicos, muchos hospitales oncológicos para pacientes con sepsis que van a ser hospitalizados o con un MASC menor de 15, lo que se recomienda es piperacillina tazobactam para no utilizar carbapenems, ¿no? Si es que todavía no está resistente y tratar de ahorrar el carbapenem, pipetazo es una buena opción. Pero, ¿cuándo vas a rotar antibióticos? Eso es bastante también, ya, en mi época era bien gracioso, ¿no? Era, empieza la fiebre acá. Al tercer día sigue la fiebre a pesar del antibiótico. Lo volvemos a examinar. Luego de volver a examinar, no encontramos nada o encontramos algo nuevo. Cambiamos la cobertura en función de los hallazgos. Si no hay nada, elevábamos el nivel de antibióticos quizás a carbapenems, le agregamos vancomicina, ¿no? O actualmente es agregar antifúngicos, ¿no? Ah, el hecho de agregar antifúngicos ya no es estrictamente al séptimo día, no puede ser antes. Entonces, ahí sí ya la cosa ha cambiado, a diferencia de mi época. El antifúngico lo pensábamos al quinto, séptimo día. Ahora ya se piensa al tercer, cuarto día, ¿no? Los test para gérmenes como hongos, tenemos el beta 1 3 glucano, que acá en Perú no tenemos, pero tenemos el galactomanan. Lamentablemente el galactomanan te puede diferenciar solamente Aspergillus, mientras que el beta 1 3 de glucano te diferencia Aspergillus, Cándida, Zygomycetos, o sea, todos los hongos en sí. Ah, el galactomanan te va a ayudar mucho para qué, para aspergilosis, no te va a ayudar para otros gérmenes. Hay que hacerle TAC de pulmón y TAC de senos, eso ayuda un montón también para buscar. Yo generalmente cuando ya están en un estadio que no encontramos nada, sí lo taqueamos de forma, digamos, que poco estándar, ¿no? Cabeza, o sea, senos paranasales, pulmones y abdomen, ¿no? Ahí sí empleamos el método que yo a veces me burlo, que es el Pan-Human Scan. ¿Por qué? Porque a veces como no tienen reacción inflamatoria, no focalizan lesión. Eso es lo que tienen que entender. No focalizan lesión, ¿no? Entonces, la terapia antifúngica empírica debería ser precoz, sí, con anfotericina B, dioxicolato, idealmente anfotericina liposomal, idealmente. Actualmente en unos hospitales como por ejemplo INEN, tienden a dar, que cosa que parece que es genial, isavuconazol. El isavuconazol es un antifúngico importante que tiene una acción contra Aspergillus, Mucor y Candida, los tres hongos más importantes. Es un matatodo, ¿no? Es una buena opción. Pero si no fuera así, tenemos a la anfotericina B, el liposomal idealmente o la isicolato, se puede emplear, ¿no? Y como solamente cubre un determinado gérmenes, podríamos adicionar caspo o bórico, ¿no? Pero generalmente empleamos ANFU primero, digamos, eso en hospitales públicos. En otras realidades, podríamos emplear, como le digo, isavuconazol, ¿no? Pero bueno, acá en el medio es con anfotericina. Con foco documentado, ¿no? Sin foco, ¿no? Y algunas alternativas como tal. El tiempo es bastante variable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo que se recuperen los neutrófilos, ¿no? Y del momento en que la fiebre caiga. O sea, es posible que el paciente siga con neutropenia, ¿no? No va a tener mucha respuesta. Probablemente vamos a darle 10, 15 días o 21 días, dependiendo que ya veamos que los neutrófilos están trabajando.
La terapia antifúngica, ¿no? Hay que, se persiste la fiebre 4 a 7 días y se espera que la neutropenia sea 7 días, ¿ya? Me- Esto sí es lo más clásico, ¿no? Todas las causas de muerte cuando se compara con la terapia antifúngica versus el control, ¿no? Esto es a favor del tratamiento, esto es a favor del control, ¿no? Eh, Todas las causas de mortalidad, ¿no? Como ustedes ven, la curva resumen va dirigido hacia dónde, un poquito hacia a favor del tratamiento, pero desafortunadamente pasa la unidad y por lo tanto no habría significancia estadística. Aquí es importante, la curva resumen o no, el rombo resumen sí está hacia favor del tratamiento empírico en el caso de las infecciones fúngicas invasivas, ¿no? Que son las de más de temer, ¿no? Está en ese punto como tal, ¿no? Y en el caso de todas las causas de mortalidad, ¿no? Usando azoles versus polienos, eh, es mucho más aparentemente rentable usar polienos que azoles. Pero ojo, ¿no? Que es la anfotericin, pero el rombito cae sobre la unidad, ¿no? O sea, no es tan significativamente, no es tan significativo. Entonces, chicos, yo sé que ustedes están también próximos al viaje. Eh, yo coordino con Ariana para que haya una próxima clase para poder más o menos cubrir el último que sería control de infecciones, que no es nada complejo y probablemente cuando ya estén retornando, porque ya el último examen, y en ese podríamos hacer el famoso repaso que siempre hago de los temas. Eh, que es simplemente, eso es una presentación con todas unas 2 láminas de cada clase y comentamos para poder refrescar algunas cosas nada más. ¿Ok? Yo les deseo un buen viaje, aprovechen al máximo sus prácticas. Lo que tienen que hacer para tener una buena práctica es preguntar, hablar, participar, aventarse, ¿ya? La única diferencia que yo encuentro, y les digo así con toda honestidad, porque también yo no soy de universidad privada, soy de universidad pública, en este caso Villarreal, ¿no? Y luego hice mi especialidad en Cayetano, y todo lo demás lo hice en Cayetano, o sea, posgrado, todas esas cosas, la maestría, todo eso. La única diferencia que yo encuentro, aparte del inglés, claro, porque esta gente domina más el inglés en Cayetano, en UPC, es que se avientan, no tienen vergüenza, ¿no? Se avientan. Y eso es lo que al final yo aprendí en el tiempo estando en Cayetano, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha llevado a avanzar, a aventarme, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos, preguntar, hacer amigos con los profesores, ¿no? Ofrecerme a hacer un proyecto, estar ahí, ahí, ahí. Eso es la única diferencia, no hay mayor. Lo otro es que te vas a estudiar y lógicamente eso es bueno, ¿no? Que eso también te va a diferenciar. Pero participar, si ustedes no participan, no se avientan, pasan desapercibidos. Y ahí ya puede pasar una oportunidad, ¿no? Entonces, aviéntense, conversen, pregunten. Los profesores les gusta mucho que pregunten para poder responder. A veces te responden con una pregunta, ¿no? Y se puede que uno agarra miedo a preguntar. Pero pregunten, aprovechen porque van a ir a un lugar donde es endémico de determinadas cosas. No van a regresar otra vez, ¿me entienden? Entonces, si van y vienen y nunca han preguntado o le quedó dudas, es una pérdida de inversión, ¿no? ¿No? Entonces vayan, pregunten. Si la pregunta parece tonta para ustedes, no existe pregunta tonta. Lo tonto es no preguntar. Eso sí es tonto, ¿no? Pero pregunten, pregunten. Si no entendiste, pide que te enseñen. Esa es la idea, porque van a haber cosas bien interesantes, ¿no? En Iquitos y en Pucallpa. Siempre hay buenos casos, buena patología en esas zonas, porque eso no tenemos acá. O sea, ahora sí literalmente no tenemos. En mi época yo me entrené bien de medicina tropical estando en Lima. ¿Por qué? Porque todo lo derivaban a Lima. Ahora ya no derivan.
¿Por qué? Porque ellos tienen infectólogos, ¿por qué? Porque tienen intensivistas, ¿por qué? Porque tienen especialistas. En el colmo de Iquitos, tiene un laboratorio de DNS en Iquitos, o sea, ya no requiere mandar muestras, todo lo procesan ellos. Y hay dos laboratorios privados muy buenos. Uno es de Selva Amazónica, que es una ONG de investigación del doctor Casapía, ¿no? Tiene todo ese laboratorio tiene de todo. Entonces, tiene buenos lugares, o sea, tiene buen equipo. Entonces pueden aprovechar bastante, ¿no? Y como digo, ya no vemos casos raros acá en Lima como antes lo veíamos en mi época, porque ellos ya tienen todo en sus provincias. Bueno, todo lo lograble, ¿no? No todo, ¿no? Pero ya tienen especialistas, todo, entonces eso ya permite que no tengan por qué enviar los pacientes a Lima, ¿ya? Lo pueden manejar ellos. Entonces pregunten, son gente que está entrenada. En Iquitos hay varios profesores que trabajan en universidades americanas, ¿no? El doctor Casapía es uno quizás referente ahí en la zona de Iquitos. Entonces pregunten, hablen, ¿no? Si no entendieron, pregunten. Ese es mi mejor consejo que le doy. Van a ir a un lugar para aprender, van a ir a un lugar que van a ver cosas bonitas, ¿no? Cosas bien interesantes. Y ya al final pasean, ¿no? ¿Ya? Ya, chicos, listo. Muchas gracias, doctor. Ya, nos vemos. Muchas Cuídense. gracias, doctor. Ya, Doctor. buen viaje, buen viaje. Usen repelente. Feliz Viernes Santo, doctor. Un abrazo. Ya, feliz viernes, sí. Feliz viernes y buen sábado mañana. Salgan en grupo, ¿ah? No vayan a salir solos en la noche. Eso sí es un otro, Listo. No se otro buen preocupe. consejo, otro buen consejo. Muchas gracias, doctor. Salgan en grupo, ¿ya? ¿Ok? Ya, chicos, Ya, doctor. Gracias. listo. Muchas gracias, doctor. Puede ser. Bye.